Bien, muy buenas tardes para todos ustedes. Ayer nuestra conversación, llevada por el Espíritu, nos llevó junto a María en la cruz y nos preguntábamos, María como mamá, ¿qué sintió? Ella como la creyente por excelencia que fue capaz de decir, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué pasaba por su corazón? ¿Cómo se ubicaba ella en todo este plan de Dios? Y en medio de una profunda tristeza, porque qué madre no se iba a sentir absolutamente desbaratada ante el sufrimiento de su hijo. Recordemos esa escena insuperable del arte, la pietà de Miguel Ángel, el dolor y la ternura de esa madre que recibe el cadáver de su hijo. Esa escena es absolutamente estremecedora, conmovedora, la pietà. Bueno, y vimos cómo María en ese momento estaba rodeada de mujeres y solamente estaba Juan. Los amigos, los seguidores de Jesús, perdidos, desaparecidos. Entonces, yo quisiera iniciar esta reflexión, meditación, oración, con una oración muy bella, María. Esta oración fue escrita por Carlo Maria Martini, el cardenal Martini, cardenal arzobispo de Milán, jesuita. Fue rector de la Universidad Gregoriana, un gran experto en Sagrada Escritura, famoso por sus ejercicios espirituales. Hay varios libros en español escritos por Carlo Maria Martini, hermosos, que se consiguen. Y fue una de las figuras que más sonó para ser elegido papa. En ese conclave en el que él fue elegido papa, después ya se comentó, ya la muerte de él, iba la puntuación muy alta, y él le dijo a sus colegas, por favor, olvídense de mí, tengo una enfermedad terminal, entonces, por favor, que el Espíritu Santo sigan pensando quién es la persona que está en condiciones de gobernar la iglesia, un hombre excepcional. Una oración muy bella a la Virgen, la leo despacio. El título es Penetrar en el misterio de la vida y muerte de Jesús, que es lo que estamos tratando de hacer en estos 3 días de retiro de reflexión. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, nos ponemos contigo al pie de la cruz de tu Hijo. Ayer lo hicimos, hoy continuamos. Rogándote que nos ayudes a penetrar en el misterio de su vida y muerte. Nos desborde ese gesto de amor, que para muchos es locura, absurdo. Quedamos absolutamente desconcertados, agradecidos, no encontramos palabras. Amar en su corazón, a permanecer a sus pies en una actitud de escucha y contemplación. Despierta en nosotros, María, tus sentimientos de participación en los sufrimientos de Cristo y del mundo. Muy pertinente hoy, estamos en vísperas de Jueves Santo. Tú ves cuán imperfectas son nuestras palabras y cuán alejados están nuestros conceptos de la verdad que tú vives. Nos acercamos torpemente al misterio del amor de Dios expresado en Cristo. Ayuda a cada uno de nosotros, ayuda a todos los que se unen a nuestra oración y a nuestra adoración. Sintámonos muy cerca de nuestras familias, de esposos, esposas, hijos, nietos, hermanos. Ayuda a cada uno de nosotros, ayuda a todos los que se unan a nuestra oración y a nuestra adoración. Concédenos la alegría en tu Hijo, por la gracia del Espíritu Santo, que imploramos del poder del Padre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, propone que cuando vamos a entrar a meditar en esas diversas escenas de la vida de Cristo,
hagamos la composición del lugar. ¿Qué es eso? Con los ojos de la imaginación, tratemos de ver a los personajes de esa escena. Imaginémonos esa escena de la muerte de Cristo, Calvario, María que recibe en sus brazos el cadáver de su hijo. Bueno, los diversos personajes se rifan la túnica. Nos pide que identifiquemos a esos personajes y que nos sintamos parte de esa escena, como si estuviéramos nosotros allí en el Calvario, viviendo este momento de profundo desconcierto de los seguidores de Jesús. Entonces es una invitación a una composición de lugar y no nos sintamos que somos Manuel Teodoro o que somos Juan Roberto Vargas con un micrófono haciendo una entrevista al lado del sepulcro y encontraron extra, encontraron la tumba vacía, la piedra corrida. No, sintámonos miembros de esa comunidad que vive todo ese proceso de dolor infinito y de una luz de esperanza que se va encendiendo. Composición de lugar. Cada uno de nosotros hace parte de esa pequeña comunidad alrededor de Cristo. Bueno. Entonces, con esta actitud interior, recordemos cómo los discípulos se dispersaron cuando apresaron a Jesús, se van a los alrededores de Jerusalén, no quieren ser identificados como los seguidores del Galileo, temen las consecuencias que pueda haber, están en un momento de crisis existencial total. Se les vino la montaña encima, no saben qué hacer. Su muerte produce en ellos un terrible desconcierto. Bueno, ahí los dejamos el Viernes Santo. Viernes Santo, pues es pasado mañana, pero en nuestra meditación fue el misterio que acompañamos el día de ayer. Estos hombres acobardados que estaban en los pueblitos alrededor de Jerusalén, en los barrios de la periferia, para no ser identificados, empiezan a regresar a Jerusalén, graneaditos, el uno por acá, el otro por acá, que no nos vean en grupo, que no somos los seguidores del Nazareno, pero ¿qué ha sucedido? ¿Por qué empiezan a regresar a Jerusalén? Y sintamos que nosotros somos uno de esos que va diciendo, hola, aquí hay un rumor como muy curioso. De diversas maneras y con diversos lenguajes empieza a correr un rumor, un voz a voz. La muerte no ha podido con Jesús. Está vivo. Dios lo ha resucitado. ¿Cómo así? A ver, despacito. No entiendo. ¿Quién iba a entender? Bueno. En los textos bíblicos, y entre ustedes hay personas que han estudiado a fondo el tema de la Biblia, la idea de la resurrección se suele expresar con dos verbos muy bellos, muy existenciales. El verbo despertar y el verbo levantar. Y en los cánticos y documentos del primer siglo de la Iglesia se proclama a Dios porque ha exaltado y glorificado a Jesús como Señor después de la muerte. Tenemos unos testimonios muy bellos de esa literatura de la primera comunidad cristiana. Empieza entonces a correr el rumor. Algo ha pasado. Lo dije en la primera charla, lo repetí ayer y hoy lo voy a decir 3 o 4 o 5 veces, perdonen lo cansón. Tenemos una enorme dificultad para expresar lo que vamos a tratar de profundizar en esta tarde, porque el lenguaje nuestro es espacio-temporal. Entonces, lo vamos a encontrar en el relato ahora, en la reflexión,
cuando hablamos de la resurrección de Cristo, nos imaginamos que salió del sepulcro el mismo Señor que pesaba 80 y pico de kilos, por decir cualquier cosa. Pero resulta que resucita Jesús, pero Jesús puede entrar a donde están reunidos los apóstoles, presididos por María, con las puertas cerradas. Tiene una corporalidad diferente. Entonces, les decía el primer día que como nosotros somos espaciotemporales, cuando decimos Jesús está junto al Padre glorioso y miramos para arriba como si fuera un cohete de Elon Musk y las astronautas estas que estuvieron por allá revoloteando en estos días. Y cuando pensamos en Judas, pobre Judas, miramos para abajo y dónde estará enterrado, en qué hueco se habrá metido. Arriba y abajo. Cuerpo es igual a kilos, a estatura, masa corporal. Entonces, por favor, no nos sintamos reporteros junto a la tumba vacía, sino tratemos de vivir esta experiencia. Lo más importante, lo más bello de todo esto es como la primera, y lo voy a repetir varias veces a lo largo de esta reflexión, esa primera comunidad cristiana queda absolutamente empapada, imbuida, transformada por la experiencia del resucitado. Jesús resucitado transforma las vidas, el Espíritu Santo, Pentecostés, transforma las vidas de esas mujeres y hombres. Personas que eran absolutamente rudas, básicas, que ni sabían leer ni escribir, se convierten en unos protagonistas impresionantes, con una capacidad de convicción. Los discursos de los apóstoles en los Hechos de los Apóstoles son absolutamente conmovedores. Curan a los enfermos y dicen, pero ¿qué pasó, Dios mío bendito? Es la experiencia del resucitado en esa primera comunidad apostólica. Entonces sintámonos en ese proceso de transformación. Jesús no está muerto, Dios lo ha resucitado de entre los muertos, está vivo, tiene un tipo de presencia diferente en medio de la comunidad. Eso es como lo hermoso, lo grueso, lo consolador, el llamado de esperanza. Cristo está en medio de nosotros, vive. Entonces aquí es donde empezamos a tener tropezones con el lenguaje. ¿Qué significa que Jesús resucitó al tercer día según las Escrituras? Hagamos un esfuerzo complicadísimo mental de dejar a un lado días calendario. Nosotros cuando tenemos un duelo en las empresas nos dan 3, 4 días para que elabores tu duelo, 3 días calendario laborales. Cuando pensemos en Jesús en la tumba, no pensemos en 3 días hábiles. Viernes por la tarde, sábado y... A ver, y ahí es donde el lenguaje... ¿Qué significa tercer día en el lenguaje bíblico? Significa el día decisivo. Después de días de sufrimiento y tribulación, el tercer día trae la salvación, la luz, la esperanza, una explosión de vida, un inmenso aleluya. Entonces, dejemos a un lado el almanaque, dejemos a un lado nuestra agenda electrónica con nuestro programa de la semana y nuestras actividades. Esto es otra cosa. Tercer día es el día decisivo. Ha quedado atrás la muerte, el sufrimiento, ese Cristo prendido, hecho prisionero en el Monte de los Olivos. Es una realidad diferente. El tema de la resurrección era un tema muy complicado, tanto para los griegos como para el pueblo judío. Para los griegos era inaceptable la idea de la resurrección. De pronto algunos de ustedes recuerdan aquella predicación que tuvo San Pablo en el Areópago de Atenas. Cuando uno visita la ciudad de Atenas y va al Areópago, allá hay una hermosa placa de bronce donde se reproduce el texto en griego que aparece en los Hechos de los Apóstoles. Al Dios desconocido. Esa es una catequesis absolutamente espectacular. Y estaban entusiasmadísimos los griegos, pero cuando Pablo empieza a hablar de resurrección, dije, no,
nos vemos mañana. Ya empezó a hablar pendejadas, más o menos. Se rieron. Esto ya no tiene sentido. Para los griegos la resurrección era buena. Por eso Lucas, el evangelista Lucas, que trabajó particularmente en esa catequesis, en esa evangelización, en un contexto griego, de cultura griega, introduce al resucitado como el que está vivo, el viviente. Por eso en su evangelio le dice a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos? ¿Por qué buscas entre los muertos? ¿Por qué ustedes, mujeres, buscan entre los muertos al que está vivo? Evita la palabra resurrección porque eso es un tema muy complicado. Habla de el que está vivo. ¿Qué pasó para que estos discípulos absolutamente acobardados, desanimados, que se sentían fracasados, creyeran algo tan asombroso sobre Jesús? ¿Qué pasó allí? Ojo, los relatos que nos han llegado hasta nosotros a través de los evangelios, a través del Nuevo Testamento, no son crónicas periodísticas, no son la transmisión en directo del impacto de los drones rusos o de los drones ucranianos en territorio enemigo. Que no ¡ey, pum! No. Dejemos a un lado esa mentalidad. Ayer conversaba tal vez con Gabriel Ignacio al regreso, cómo muchas veces nuestra lectura de la Biblia está absolutamente condicionada por las películas que hemos visto sobre la Biblia. Entonces a Moisés lo tenemos perfectamente identificado con las películas esas, sobre todo los que estamos mayorcitos, que vimos ese paso del Mar Rojo, esa es una maravilla, unas superproducciones de Hollywood espectaculares. Entonces nos imaginamos a Moisés así. Y ahora la serie de Netflix, Los Elegidos. Entonces y resulta que el padre José Roberto, que ustedes lo conocen, pues estaba lo más desilusionado. La otra vez pues dijo: esto sí se lo tiraron todo, le pusieron a esto merchandising. Jesús, aparecieron en los capítulos, Jesús, para poder financiar la causa del reino, como que monta en Los Elegidos, en esta película de Chosen, monta una venta de aceite de oliva. Montó el negocito, pues muy emprendedor, pues, pero entonces procuremos descontaminarnos de estas categorías que tenemos para hacer esas lecturas de la Biblia y tratemos de ir allí. Bueno. Los discípulos de Jesús, como muchos otros judíos, no estaban familiarizados con la idea de la resurrección. Recuerden ustedes la garrotera que se armó un día entre dos grupos de judíos, los que creían en la resurrección y los que no creían en la resurrección, y le ponen a Jesús la trampa. Bueno, ¿qué va a pasar entonces con esta señora que tuvo una serie de maridos? Al fin, pues, en la otra vida, ¿con quién se va a quedar, no? Sí, entonces era una forma como de ponerlo en ridículo, de ponerlo en el disparadero. Si hay resurrección, entonces este tema, ¿cómo se soluciona? Bueno, entonces el tema de la resurrección en el judaísmo había empezado a aflorar, pero todavía no había mucha claridad. Aquí pongo allí en esa diapositiva, el tema de la resurrección se planteó de manera muy intensa cuando entre los años antes de Cristo, el 168 a 164, miles de judíos fueron martirizados por Antíoco Epífanes porque habían permanecido fieles a la ley. Entonces los judíos devotos decían: bueno, estos murieron mártires por ser fieles a la ley de Yahvé, no sucumbieron a la idolatría a la que quería inducirlos Antíoco Epífanes. Entonces, ¿ellos qué? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dieron inútilmente su vida o qué? La pregunta queda abierta. ¿Podría Dios abandonar en la muerte a los que habían ofrendado sus vidas? Pero este tema era un tema de profundo debate entre el judaísmo contemporáneo de Jesús.
Y los discípulos, pues eran judíos devotos, buenas personas, iban a la sinagoga los sábados, recitaban los salmos y entonces compartían, estaban ahí pues como en el debate de sus contemporáneos, resurrección sí, no, ¿qué significa dormir en el Señor? El debate estaba abierto. ¿Cómo entendieron los discípulos de Jesús lo que estaba ocurriendo? Hay una expresión muy bella y en esta composición del lugar a la cual nos invitaba a incorporarnos, la expresión más antigua es Jesús se deja ver. Sintámonos nosotros esos discípulos, oiga, lo han visto. Las mujeres, Pedro, Juan, se deja ver. En concreto, ¿qué significa esto? El resucitado actúa en sus discípulos, creando unas condiciones en las que ellos pudieran percibir su presencia. Pero no era el Jesús de los 80 y pico de kilos y de tal tamaño, no. Algún tipo de corporalidad, pero es que ahí es donde el lenguaje no nos da y no pidan que nos dé porque es romper nuestro espacio, nuestro esquema espacio-temporal. El resucitado actúa en sus discípulos y crea unas condiciones en las que ellos pudieran percibir su presencia. Entonces, lo van a ver y comparte el pescado con ellos. Y se desaparece y cuando en la segunda aparición, cuando llega Tomás, venga mijito para acá usted, escéptico, vea, estas son mis manos. Con eso, ¿qué quiere decir? Soy el mismo que morí en la cruz, pero soy diferente. Y ahí es donde el lenguaje no nos da. No con la corporalidad que tenía antes, pero soy el mismo. Mira, esta es mi identidad. Mira, aquí está la lanza. Puedes meter la mano si quieres, las manos. Pero ese Jesús que se acerca y eso también puede pasar las paredes y tiene una inmaterialidad. Entonces el lenguaje ahí es tremendamente complicado. Quiero leerles un texto muy bello de San Pablo. San Pablo es el único testigo que habla directamente lo que ha vivido él. Entonces vamos a leer ese relato que nos dice. Esto es Corintios 15, el hecho de la resurrección. Es muy bello, es bueno. Lo leo en el vosotros que utiliza la Biblia de Jerusalén. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué. Así como una cinta y miel. No se les va a olvidar esto. Que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual seréis también salvos si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano. Entonces aquí va a ser la cinta de lo que predicó. Entonces es un testimonio muy personal. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Él recibió también esta transmisión, esta tradición. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Que se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven, todavía están en medio de la comunidad, y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, como a un aborto que soy. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre del apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí, antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces, esto es muy bello este texto, porque lo que vivimos hoy nosotros aquí en este Centro de Fe y Culturas
es hacer resonar otra vez esta tradición que viene, como nos recuerda Pablo, de los testigos inmediatos que se encontraron, que tuvieron la experiencia del Señor resucitado, y esta experiencia transformó la iglesia. Es la dinámica que genera toda esta iglesia, la acción del Espíritu en la comunidad, la presencia de ese Cristo resucitado. En la vida de Pablo, entonces, esta experiencia del resucitado produce una revolución total de sus criterios. Y dice una frase que absolutamente es conmovedora e impactante: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es otro ser. Baena insistía mucho en esto, dejar que Jesús, que Cristo habite en nosotros, que sea Él en nosotros. Pablo completamente poseído y transformado por esa presencia del resucitado en su vida. Entonces aquí es un llamado a no ser Juan Roberto Vargas ni a ser Emmanuel Teodoro. En los evangelios escritos 40 o 50 años después, recordemos, primero son unas catequesis, los que vivieron estas experiencias fueron testigos de la curación de los leprosos, de los endemoniados, vieron a Lázaro. Todas estas historias fueron contando, haciendo la catequesis, su testimonio. Primero entonces tradición oral, poco a poco se fueron fijando por escrito algunos relatos particularmente significativos, y después se va desarrollando el texto total, teniendo en cuenta la comunidad particular a la cual se dirigían. Por eso en los evangelios escritos 40 o 50 años después, como los conocemos ahora, aparecen unos relatos sobre apariciones de Jesús que no pretenden ofrecer una información detallada, milimétrica, de reportaje de televisión. Muestran experiencia, escenas, flash de encuentros de Jesús con la comunidad en diversos escenarios. El núcleo central es el encuentro personal con Jesús lleno de vida. Eso es lo esencial. Jesús vive y está en medio de ellos. Ese es el mensaje más importante de la Pascua. Y es lo que marca a esa comunidad apostólica. Toda la iniciativa es de Jesús. Aunque ellos, sus seguidores, lo abandonaron por miedo, Jesús los saca de su desconcierto, los reconcilia. El relato de los discípulos de Emaús expresa maravillosamente este proceso interior del fracaso a la alegría de la Pascua. Miren, uno de mis maestros de teología, el padre Carlos Bravo, en paz descanse, un hombre extraordinario, profesor de Sagrada Escritura, hacía una lectura muy bella de esto que les voy a leer ahora, el relato de los discípulos de Emaús. Él dice, mire, el relato de los discípulos de Emaús es la historia de fe de muchos de nosotros. Nuestro proceso de encuentro con Dios ha tenido etapas de cercanía, otras épocas nos hemos alejado y olvidado de Él. Muchos durante la época de la universidad y la vida profesional como que se pudieron desconectar. Bueno, este proceso de los discípulos de Emaús es un hermoso relato de lo que es madurar en la fe a partir de una crisis tremenda. Los discípulos de Emaús, esto es Lucas capítulo 24. Aquel mismo día de la Pascua, iban dos de sus discípulos a un pueblo llamado Emaús, más o menos, como dice, San Antonio de Prado, que distaba 70 estadios de Jerusalén. No había metro, no había transporte público, a pie. ¿Qué ha pasado? Estaban rumiando sus tristezas el par de amigos. Mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús, el resucitado, se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no lo conocieran. Apareció otro caminante junto a ellos. Hola, hola.
si estuviéramos en esta época, decía, Dios mío bendito, el reloj, la billetera, quién sabe qué nos va a pasar. Ellos estaban en una tristeza profunda, desprevenidos. Bueno, no lo conocieron. O sea, es el Jesús resucitado, pero su corporalidad no es esta de acá, es el mismo. Pero ahí es donde, repito por enésima vez, no encontramos la palabra adecuada. Él les dijo, cuenten muchachos, ¿de qué discuten entre ustedes mientras van andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Estaban pues en una crisis. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Diríamos hoy, y es que usted no lee El Colombiano, usted no ve Teleantioquia, no ve el noticiero Caracol por la noche, que es la bobada, ¿cómo así? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabes? Y él les dice, ¿y qué pasó? ¿Qué cosas? Ellos le dijeron, y aquí viene toda esa nostalgia de Mesías, de poder, de un proyecto hermoso también que podía ser algo rentable para ellos. Ellos le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, reconoce como un líder formidable. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Y aquí viene una frase espectacular. Nosotros esperábamos, en latín, nos autem esperábamos, nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, make Israel great again, con todas estas cosas. Pero llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Entonces, el caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos, y ellos siguen contando los rumores, los chismes, lo que está circulando en la comunidad. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces entra Jesús, oh insensatos, y empieza a explicarle las escrituras. Este es un hermoso texto que muestra cómo nuestra fe, nuestros valores religiosos, muchas veces se estremecen, lo hemos vivido todos. Un fracaso en la vida, la muerte de un hijo, un cáncer, un corazón que empieza a fallar, como que nos saca de las seguridades cotidianas y nos dice, oye, ¿qué es lo que está pasando? Nos esperábamos nosotros que estábamos esperando. Entonces, este relato de los discípulos de Emaús muestra las luces y las sombras, las crisis y las incertidumbres en un proceso de seguimiento del Señor. ¿Qué información ofrecen estos relatos? Más que una información histórica detallada de documental de televisión, allí encontramos la predicación de los primeros cristianos sobre la resurrección de Jesús. Recordemos que lo que nos traen estos textos del Nuevo Testamento son esas catequesis a las comunidades, esos son relatos. Para San Pablo, Jesús tiene un cuerpo glorioso. ¿Cómo expresar esto? Un cuerpo glorioso. Dicen los relatos, la tumba la encontraron vacía, eso han dicho las mujeres, eso dijo Cefas, eso dijo Juan. ¿Cuál es el mensaje? No había un fotógrafo allí que tomara el testimonio en el momento que se abrió la piedra y no había nadie allí. Es un error, entonces el mensaje es un error buscar al resucitado en un sepulcro, no está allí, no pertenece al mundo de los muertos, está vivo, es el gran mensaje. Jesús está vivo, está presente. Con la resurrección, Dios ha confirmado la vida y el mensaje de Jesús y su proyecto del reino. Este es el sello de espaldarazo auténtico. O sea, lo decía el primer día, no somos oidores de un gran poeta,
No somos simplemente los seguidores de un gran líder social, que lo fue. No somos solamente los seguidores de una persona con una enorme sensibilidad y la opción preferencial por los pobres, que lo fue hasta los gestos más increíbles. Es mucho más que eso. Todo eso queda absolutamente autenticado. No es un personaje que pertenece al pasado, sino que ese mensaje es de alguien que está presente de una manera diferente, misteriosa, en medio de la comunidad, en medio de la iglesia. Con la resurrección, entonces, Dios ha confirmado la vida y el mensaje de Jesús y su proyecto del reino. Profundicemos un poquito en la expresión Jesús se deja ver a los discípulos, se deja ver. Ojo, Jesús no es alguien que haya regresado a la vida biológica normal y que después debe morir. La resurrección de Lázaro y la resurrección de la hija de Jairo, que son personajes del Nuevo Testamento, es volver a la vida biológica de unos personajes que habían muerto y que años después mueren definitivamente. Lázaro fue resucitado, volvió a estar en medio de sus hermanas, Marta y María, la amistad con Jesús, su grupo de amigos, etcétera, etcétera, y la rabiecita de los líderes religiosos, porque decían, nos está haciendo mucho daño este Lázaro, porque como estaba muerto y ha resucitado, este es un testigo muy aburridor, nos estorba también, y querían matar a Lázaro. No lo hicieron, pero lo querían matarlo. La resurrección de Jesús es diferente, es diferente. No es un regreso a la vida biológica normal para después volver a morir. Jesús no es un fantasma, es decir, alguien que pertenece al mundo de los muertos. Los encuentros con el resucitado son algo muy diferente a las experiencias místicas. Recordamos estos grandes místicos, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, unas figuras extraordinarias, Francisco de Asís, todas estas grandes figuras, mujeres y hombres a lo largo de la historia de la iglesia. No es una experiencia de los místicos en las que el espíritu humano vive por un momento elevado por encima de sí mismo y percibe el mundo, lo divino, para después volver al horizonte normal y cotidiano de su existencia. No es una experiencia de esas, no. La resurrección de Cristo es un acontecimiento dentro de la historia, pero que va más allá de la historia. Entonces, damos vueltas alrededor del tema, el cuerpo de Jesús. La materia misma es transformada en un nuevo género de realidad, no podemos decir más, ser más concretos. El hombre Jesús, con su mismo cuerpo, por eso dice a Tomás, vea las llagas, puede meter aquí, venga acá. Con su mismo cuerpo pertenece ahora totalmente a la esfera de lo divino y de lo eterno. La resurrección ha inaugurado una dimensión que nos afecta a todos y que ha creado para todos nosotros un nuevo ámbito de la vida, del ser con Dios. La resurrección da entrada al espacio nuevo que abre la historia más allá de sí misma y crea lo definitivo. La resurrección de Jesucristo, entonces, nos abre un horizonte de inmortalidad a todos nosotros, de felicidad infinita junto a Dios. Lenguaje y realidades estas que se venían preparando desde el Antiguo Testamento, pero que llegan a su máxima y plena expresión en el hecho de la resurrección del Señor. La resurrección de Cristo va más allá de la historia, pero ha dejado su huella en la historia. Por eso puede ser refrendada por testigos como un acontecimiento del todo nuevo, que ese testimonio tan bello de San Pablo que leíamos ahora. Yo les comunico a ustedes la tradición que he recibido y empiezo a contarles todos estos acontecimientos.
¿Qué decir de las apariciones de Jesús en los evangelios? En los diversos evangelios encontramos una serie de relatos de apariciones que nos llenan de alegría. El Señor aparece como un hombre, y aquí describo varias escenas. Camina con los discípulos de Emaús, lo acabamos de leer ese texto. Ellos están tan aburridos y tan distraídos y tan metidos en su problema que hola, y como que no le paran mayores bolas a él. Y él entonces dice, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? No tengo ni idea, cuenten a ver. Bueno. Otra escena, deja que Tomás toque sus heridas. Junto a la playa, acepta un trozo de pescado asado y lo comparte con ellos. Pero no es un hombre que simplemente ha vuelto a ser como era antes de la muerte. Jesús llega a través de puertas cerradas y desaparece de repente. Él es plenamente corpóreo, pero no está sujeto a las leyes de la corporeidad, a las leyes del espacio y del tiempo. Entonces muestra una sorprendente dialéctica entre identidad y alteridad. Recuerden la escena de María Magdalena en el sepulcro. Ve a una persona ahí de pie y cree que es el jardinero, el encargado del huerto. Y dice, ¿y dónde lo has puesto? No se da cuenta que es Jesús. Lo reconoce por la forma como la saluda. María, y el tonito, la forma, la expresión que utilizó. Maestro, Raboni, se da cuenta que es él. Entonces, identidad y alteridad es Jesús, pero lo confunde con el jardinero, es Jesús y parece que es un viajero más que también se dirige por la misma carretera hacia Emaús. Bueno, es una sorprendente dialéctica entre verdadera corporeidad y libertad de las ataduras del cuerpo. Para terminar, una última diapositiva. En el Nuevo Testamento, haciendo referencia al Salmo 110, describe el lugar al que Jesús ha ido como un sentarse a la derecha de Dios. Después de la ascensión, Jesús está sentado a la derecha del Padre. Para nosotros, espacio-temporales, pues nos imaginamos como un viaje a una galaxia y como un trono bellísimo. Inmediatamente le ponemos a eso color, le ponemos dimensiones, le ponemos... ¿Qué significa esto? No se refiere a un espacio cósmico lejano, pues Dios no está en el espacio. Estar sentado a la derecha de Dios significa participar de la soberanía propia de Dios sobre todo el espacio. El Jesús que se despide en la ascensión no va a alguna parte en una estrecha lejana, recordemos el relato del Principito tan bello. No se ha marchado, en virtud del poder de Dios, ahora está siempre presente junto a nosotros. Entonces es despedida para inaugurar un nuevo tipo de presencia. Y una de las cosas más importantes cuando uno medita sobre la resurrección del Señor, es cómo reconocer, confesar que Jesús ha triunfado sobre la muerte, que el Padre lo ha resucitado entre los muertos y que está vivo y presente, nos permite una clave de lectura completamente distinta de los dolores humanos. Y lo hemos conversado muchas veces entre las familias cuando tenemos un duelo. Una pena sin fe es particularmente dura. Evidentemente está el estoicismo y están en muchas de estas escuelas filosóficas y orientales, etcétera, que manejan de una manera extraordinaria el dolor, ¿no? y la manejo de las emociones, de los sentimientos. Pero es que aquí la resurrección de Jesús no es simplemente como una forma de hacer llevar el dolor humano, sino que dice, mire, eso que está viviendo ahora no es punto final.
no es punto final. Esa despedida del ser querido no es un adiós definitivo, sino que tendremos un nuevo escenario de encuentro junto a Dios, donde no hay espacio y donde no hay tiempo. Entonces, las luchas humanas se llenan de luz. Nos permite hablar un lenguaje de esperanza. Y con esto termino haciendo alusión al Papa Francisco. Recomiendo la lectura de la autobiografía del Papa Francisco, Esperanza, que salió en este año 2025, hermoso. Un librito pequeño. Uno puede leer 2-3 páginas, parar allí, irse a tomar un tintico, salir a hacer el mercado, volver, seguir unas otras páginas. Es una lectura suave y amable. Nos permite conocer el mundo interior de Francisco. El primer capítulo, por ejemplo, nos narra cómo es nieto e hijo de migrantes. De ahí la enorme sensibilidad de Francisco ante el hecho de la migración. Cuenta que sus abuelos italianos y su papá, chiquitico, era el papá del actual papa, era un peladito, un niñito, hijo único, se fueron a embarcar, como tantos millones de migrantes europeos, hacia América, hacia la Argentina, que era como en ese momento la tierra prometida, y ya tenían compradas las boletas, y a última hora decidieron cancelar el viaje porque les faltaba por vender algunos trebejos, algunas cosas. Ese barco en el que deberían haber tomado el Principessa Mafalda se hunde en pleno océano. Por eso, a los poquitos días de posesionarse como papa, el Papa Francisco va a la isla de Lampedusa, una islita en la mitad del Mediterráneo, en el sur de Italia, que es el punto de llegada de todas estas naves de los migrantes del África. Y hacía poco habían naufragado, y él entonces llega allá a llorar su drama personal. Yo soy nieto e hijo de migrante, yo pude haber naufragado en el mar, como acaban de naufragar acá cientos de personas. Entonces, la biografía del Papa Francisco, su autobiografía se llama Esperanza, porque es una inyección de optimismo, de lectura positiva. El nombre del jubileo al que nos invita, en el que estamos en este momento viviendo como iglesia, Peregrinos de la Esperanza. Y el mensaje que escribió el Papa Francisco para esta cuaresma es también sobre la esperanza. La esperanza es el gran cántico que podemos entonar los cristianos, los bautizados, porque Jesús ha resucitado, están superadas las limitaciones y las barreras de la enfermedad, del dolor y de la muerte. Todo no termina acá, sino que es cambio de escenografía y nos abrimos a una realidad diferente. Quería compartir entonces con ustedes algunas de estas reflexiones sobre la resurrección de Jesús, insistiendo en que el lenguaje es tremendamente limitado. Tratemos de vivir esto con posición de lugar, apropiándonos de la experiencia que vive esa primera comunidad de los seguidores de Jesús, que van oyendo la buena noticia, se van encontrando con el Señor resucitado, que se les deja ver en diversos escenarios, y la acción del Espíritu empieza a transformar a esas mujeres y hombres que, superados ya ese trauma de la muerte del Señor, proclaman, y ese es el carisma, ese es el núcleo del mensaje de la primera comunidad cristiana, y es el núcleo de la evangelización de la iglesia. El Señor está vivo y está en medio de nosotros. Ese es el núcleo. Después muchos curas le han metido muchas cuñas de filosofía, de sociología, de política. El mensaje auténtico, lo que tenemos que hacer los curas, lo que tenemos que evangelizar es anunciar la presencia de Jesús resucitado en medio de nosotros. Es el corazón del querigma que debe proclamar la iglesia, el núcleo de la vida. Entonces, meditemos un momentico en silencio, y aquellas personas que quieran un papelito para profundizar un poco en esto, pues dedicaremos algunos minutos a conversar sobre esto, como lo hicimos el día de ayer, sin sentirnos camarógrafos del día de la resurrección.